Hay una sensación flotando en el aire, ¿no? Esa de que el debate político de hoy se parece cada vez más a una turba enojada que a una conversación entre ciudadanos. Bueno, hoy vamos a ponerle nombre a ese sentimiento. Vamos a explorar una palabra que, aunque es muy antigua, es increíblemente actual. Y van a ver que una vez que la conocemos, empezamos a verla por todas partes. Para arrancar, miren, hay una idea que nos obliga a mirarnos un poco al espejo. La dijo Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Esta frase es, digamos, la puerta de entrada para entender por qué las masas pueden ser tan fáciles de manipular. Y, lo que es más importante, cómo cualquiera de nosotros puede ser parte de ellas sin siquiera darse cuenta. Y es que la política actual a menudo se siente justamente así, como si estuviera impulsada por emociones crudas, por pura rabia, por la división. Parece más un campo de batalla de impulsos que de ideas. Es un panorama que, lamentablemente, a todos nos resulta bastante familiar. Bueno, pasemos a la primera sección. Para darle algo de sentido a este caos, a veces lo que se necesita es la palabra correcta. Y resulta que los antiguos griegos ya tenían una. Una palabra que es un poco incómoda, sí, pero que funciona como un diagnóstico súper preciso para nuestro tiempo. Y la palabra es esta: oclocracia. Y es incómoda porque describe nuestra realidad con una precisión que asusta. Ojo, no es nueva. La acuñó el historiador griego Polibio hace más de 2000 años. ¿Para qué? Para nombrar ese momento exacto en que la democracia se degrada y el poder pasa de un pueblo que piensa a una muchedumbre que solo reacciona. Vamos a la segunda parte. Para entender bien la oclocracia tenemos que hacer una distinción que es fundamental, que está en el corazón mismo de la idea de democracia. Y es la diferencia, que es decisiva, entre un pueblo y una muchedumbre. Y la diferencia, como vemos acá, es abismal. Por un lado está el pueblo, el demos de los griegos, que delibera, que duda, que se informa y que asume su responsabilidad. Y por el otro lado tenemos a la muchedumbre, el oklos, que no piensa, sino que reacciona al instante, decide sin entender, busca culpables y se mueve por pura emoción. O sea, no es una diferencia sutil, es el abismo que separa una democracia sana de su propia degeneración. Ahora, lo más interesante es pensar, bueno, ¿y qué es lo que alimenta este cambio? ¿Qué hace que pasemos de ser pueblo a ser muchedumbre? La cosa va por una combinación muy potente de ignorancia y rencor. Y ojo, la ignorancia no como falta de inteligencia, para nada, sino como esa renuncia a querer entender lo complejo. Y el rencor, no como una crítica válida, sino como ese enojo ciego que solo busca destruir. Pasamos a la tercera sección. Y no hay que pensar que esto es un fenómeno nuevo, del siglo XXI. Para nada. Esta advertencia es un clásico del pensamiento político, un miedo que ha acompañado a la democracia casi desde que nació. Vamos a ver un poco ese marco histórico. El historiador Polibio, el mismo de la palabra, describió un ciclo, la anaciclosis. Él decía que cada forma de gobierno tiene su propia versión corrupta, su lado oscuro. La monarquía, por ejemplo, degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y al final, la democracia se degrada en oclocracia. Es como la etapa final de su decadencia. Y sobre esta misma idea, Aristóteles ya nos advertía que el simple número, o sea, ser mayoría, no te hace justo. Sin virtud cívica, sin educación, esa mayoría se puede convertir en una tiranía de las masas, que oprime con el número en lugar de con la fuerza. Y si los griegos ya le tenían miedo a la tiranía de la mayoría, ¿qué pensarían de nuestra época? Miren, esta tabla lo explica perfecto. La tecnología, sobre todo los algoritmos de las redes sociales, actúan como un acelerador, un turbo para la oclocracia. Porque el algoritmo no tiene ideología, solo busca que interactuemos. Y por eso premia lo simple y agresivo por sobre lo complejo, la emoción visceral por sobre la razón. Nos va convirtiendo, sin que nos demos cuenta, de ciudadanos a una simple audiencia. Cuarta sección. Y acá, el análisis que estamos revisando propone un giro muy interesante. En lugar de solo diagnosticar a la sociedad, nos invita a hacer algo más valiente, un diagnóstico personal. Aplicarnos un pequeño test de lógica a nuestras propias convicciones. La primera pregunta apunta directo a nuestro combustible emocional. La reflexión es la siguiente: ¿la principal motivación fue castigar un pasado, destruir algo, o fue más bien un acto de esperanza para construir algo nuevo basado en un plan? Porque el rencor es muy poderoso, sí, pero solo sabe demoler, casi nunca sabe cómo construir. La segunda pregunta va al nivel de información. El desafío es simple, pero dice mucho.
¿Podemos explicar las ideas clave que apoyamos con nuestras propias palabras sin repetir eslóganes? ¿Se basa la decisión en entender los detalles o solo en repetir frases pegadizas? Y la última pregunta del test examina el proceso. ¿Hubo un momento de incomodidad, de pensar por cuenta propia? ¿O se buscó la comodidad de que nos dieran la razón, la confirmación constante del grupo en nuestra burbuja digital? Al final, este test nos deja frente a esta imagen que resume todo el concepto de una forma muy potente. Por un lado está el camino del ciudadano consciente. Se mueve por la esperanza, usa la lógica para filtrar información y se nutre de opiniones diversas. Y del otro está la terminal de la muchedumbre, que se alimenta de rencor, elige la ignorancia y vive atrapada en su propia caja de resonancia. La pregunta no es cuál es mejor, sino en qué lado de esta línea pasamos la mayor parte del tiempo. Vamos con la última sección. Entonces, si la oclocracia es la enfermedad y este diagnóstico personal nos muestra los síntomas, ¿cuál es la cura? Bueno, las fuentes nos apuntan a un escudo, a una única y poderosa herramienta que tenemos para protegernos y para fortalecer la democracia. Y acá está la clave de todo, me parece. El pensamiento crítico no es un adorno, no es un lujo intelectual para unos pocos. Es, literalmente, el único mecanismo de defensa que tiene una democracia sana. Es el escudo que nos protege de la manipulación. Es, en definitiva, lo que nos permite dar el paso de ser una muchedumbre que reacciona a ser un pueblo que piensa. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta final que plantea el análisis. Una pregunta que no es para responder en voz alta, sino para una reflexión honesta, personal, en silencio. ¿A qué grupo pertenecemos la mayor parte del tiempo? Porque de la respuesta a esa pregunta personal depende todo lo demás. Es en esa deliberación interna, en esa decisión individual de atreverse a dudar, a aprender y a pensar por cuenta propia, donde la democracia realmente empieza o termina. Gracias por habernos acompañado en este análisis.